estar fuerte en el proceso de demostración. El proceso de demostración es el que es nuevo para nosotros y hay que reforzar. Y entonces acá también hay un ejemplo completo del FA, la, el planteo de la demostración. ¿Sí? Este es interesante. Yo les recomiendo ver este ejercicio resuelto. Si hay alguna duda o hay algún error, entonces eh, es bueno que ustedes se den cuenta si hay algo que no está claro o algo que está mal dentro de la demostración. Entonces con eso se puede ir afinando. Pero está toda la demostración. Acá también hay demostración Baran. Si Baran había presentado una demostración en el semestre pasado. Ahora lo que vamos a ver van a ser las propiedades generales. Nosotros estamos viendo propiedades particulares de los FA. Las propiedades particulares son las propiedades que tienen con relación con algunos lenguajes, como el reconocimiento o el no reconocimiento. Las propiedades generales de FA se aplican a cualquier FA. No, no se concentra en un lenguaje en particular. La primera propiedad que vamos a ver que tiene eh, está planteada como un teorema, porque las propiedades ya tienen que demostrarse. ¿No? Nos dice lo siguiente: tomemos un FA cualquiera. Eso no significa que tomemos un FA en particular. Eso significa que para todo FA se cumple que el lenguaje reconocido por ese FA es infinito si solo si se dan esas tres condiciones. Existe una cadena reconocida con una longitud mayor o igual a la cantidad de estados. El lenguaje infinito significa que hay infinitas cadenas reconocidas. Y la hipótesis del teorema lo que dice que el lenguaje va a ser infinito siempre y cuando por lo menos una cadena exista cuya longitud sea mayor o igual a la cantidad de estados. ¿Sí? El, el enunciado del teorema es el que está arriba. Este es el enunciado formal del teorema y es probable que aparezcan cosas así nomás en el examen. De hecho, así debería aparecer. No es LA. Y bueno, infinito está mal eso. No pasa nada, está bien. Que va a entender más por el momento. Pero es. Está bien por el momento. Reconoce un número infinito de cadenas siempre y cuando reconozca por lo menos una cadena cuya longitud sea como mínimo la cantidad de estados. Las dos cosas están diciendo lo mismo. Uno en lenguaje formal y el otro en lenguaje riguroso. Para plantear la demostración, ¿sí? Todavía no vamos a empezar a ver por qué es cierto eso. Para empezar a plantear la demostración, nos damos cuenta de que acá existe un
sí y solo sí. Cuando tenemos una demostración de sí y solo sí, generalmente hay que dividir la demostración en su parte sí y solo sí. ¿Para que Para demostrar en forma secuencial, digamos. Se muestra una parte, después se demuestra otra parte. En muy pocos casos el sí, solo sí, se puede demostrar de una sola vez. Profe, Sí, una consulta con respecto al teorema. sí, Llega un momento en que la cantidad de cadenas de lenguaje eh, se repite, por así decirlo, porque ya todas pasan por todos los estados, entonces hay un patrón ahí, o sea, no hace pensar que o sea, es infinito, pero ya se va repitiendo. O sea, si tenés, por ejemplo, un autómata en el cual A es par, basta con tener cuatro A's, A, doble A, tres veces A, cuatro veces A, y después a partir de la quinta A ya se empieza a repetir los estados, o sea, para probar que tu autómata es correcto. Y este enunciado lo que dice es algo similar porque la cantidad de cadenas que tenés, al ser igual a la cantidad de estados, o sea, ya recorres todo tu autómata. ajá, O sea, sí, en eso va a descansar la demostración. El, sería como un doble for anidado que va probando de si por cada, si puedes ir de cada estado a cada estado. Así más o menos interpreto. sí, de hecho, para eso se usan los FA Villalba para definir patrones. Ah, ya entiendo, profe. Sí, para eso se usan. El objetivo, lo de FA es, para nosotros, va a ser reconocer lenguaje. Y esos lenguajes, digamos, tienen que tener algún patrón, aunque el patrón sea, mm, en el caso que pusiste, el patrón es digamos, intuible. Pero si nosotros tenemos un FA así, ahí todas las ganas formadas por A veces van a estar reconociendo. ¿Sí? Al final, digamos que esa falta de patrón, digamos, es un patrón también. ¿Sí? Para eso se usan los FA. Ya entiendo. Da nomás que pensar, profe, en el caso que el FA sea simple, que se puede simplificar eh, la generación de cadenas, de la concatenación, por así decirlo. O sea, no hace falta tener una quinta A si logras pasar por todos los estados. Sí, realmente. mm, re- a ver, repetime, no hace falta tener una quinta A. Una quinta A, o sea, o sea, si tenés si logras que en tu lenguaje tener una cantidad de cadenas que recorran todos tus estados, yo creo que podés simplificar el lenguaje. O sea, la cantidad de cadenas que tiene tu lenguaje. No hace falta tener, porque por ejemplo, cuando A es par, basta con cuatro A. A para el primer estado, doble A para el estar en ese uno, triple A para estar en par y cuatro A para volver cuando es impar. Y la quinta A ya sería una repetición nomás ya de los estados. O sea, estarías pisando ya estados que recorriste. Ah, sí. Y en eso se basa nuestra demostración. En eso se basa, justamente se basa nuestra demostración. En que el FA, el FA visto como grafo y una cadena reconocida, vista como ruta en ese grafo, tiene sus, tiene sus propiedades.
Y la propiedad que nosotros conocemos es que una ruta que tiene más pasos, digamos, más segmentos que la cantidad de nodos, necesariamente pasó por un nodo más de una vez. ¿Sí? Tiene que ver. Es una propiedad del grafo en realidad, ¿verdad? Que es nuestra representación de FA. Así mismo, sobre eso va a descansar. Así mismo. El, Cualquier consulta me interrumpen sin problema, ¿sí? Es esta parte donde empezamos a ver eh, la demostración. Es muy importante lo que dijo Villalba, de entender de forma, no de manera formal, pero sí ya tener claro por qué este teorema podría ser cierto. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo asegurar de que una cadena suficientemente larga genera un lenguaje infinito? Y el, el punto de inflexión que te va a dar cuando Villalba es si la cadena es lo suficientemente larga, vamos a estar pasando por un ciclo. Y ese ciclo es la clave para la infinitud del lenguaje. Cuando una persona se da cuenta de esa parte, entre comillas, ya le falta escribir formalmente como ese razonamiento que tiene. Ahora, ese escribir formalmente todavía puede tener algunas complicaciones. Es lo que yo siempre en los exámenes le pongo explicar detalladamente cuando vos podés explicar en español sin ser ambiguo, sino explicar detalladamente, versus demostración formal. Nosotros ahora vamos a ver la demostración formal, ¿verdad? Y esta demostración formal, como está formada por, el enunciado está formado por un sí y solo sí, normalmente se divide en dos. ¿Sí? La parte sí, que viene a ser la parte cuando. Algo, si algo, entonces algo. O sea, es cuando algo, entonces algo. ¿Sí? La parte sí es siempre y cuando. Bueno, entonces la parte sí es la parte cuando. Si tenemos una cadena reconocida con una longitud mayor o igual a la cantidad de estados, entonces el lenguaje es infinito. ¿Sí? Pongo, pongo infinito porque así, en realidad no está correcto, es así formalmente, pero se entiende hasta el momento que significa que eso, que el lenguaje sea infinito, es probablemente algo de lo que ustedes estuvieron manejando. ¿Verdad? Sí. Y la parte solo sí, la parte siempre y cuando. La parte solo sí es si el lenguaje es infinito, entonces existe una cadena reconocida cuya longitud sea mayor o igual a la cantidad de estado. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que tenemos? La clave ya viene dada por esta restricción que es la más llamativa, cantidad de estado. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que la cantidad de estados esté involucrada en la determinación de si tenemos o no tenemos un lenguaje infinito? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el estado ahí, verdad? ¿Por qué el estado? ¿Por qué la cantidad de estados es la que está involucrada? ¿Verdad? ¿Qué es lo que acaba de decir eh, Villalba? ¿Sí?
Vamos a empezar por la parte sí y vamos a empezar a plantearnos una cualidad que va a tener que tener nuestro FA. La parte sí, que existe una cadena con una longitud mayor o igual a la cantidad de estados y eso hace que el lenguaje sea infinito. Ahora, ¿qué está por detrás? Digamos? Vamos a poner un estado, un FA, a ver, tiene ahí 6 estados. Tiene 6 estados. Y podemos estar seguros, vamos a suponer que esta cadena está reconocida. A, B, A, B, B, A. Y nosotros podemos inventar la función de transición. Nosotros podemos inventar las deltas. ¿Sí? Podemos inventar las deltas. Y podemos decir, por ejemplo, A. Me avisan si se ve muy fino o no se distingue, ¿sí? Porque le puse el trazo fino. A. V. 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 Vamos a pensar acá, que viene de vuelta. Entonces, A, B, A, A. A. V. Y vamos a pensar acá la A. No, A, B, B. Acá es B. A. A, A. Sí. No importa cuál camino hagamos entre el estado inicial Q sub 0 y cualquiera de los dos estados finales. No importa cuál camino hagamos. ¿Sí? Sí. Yo puedo poner los símbolos procesados hasta ahora. Voy a poner acá un 1, acá un 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 y 9, por ejemplo. No importa cómo yo escriba el procesamiento de las cadenas, dado que son 9 símbolos y yo tengo solamente 6 estados, algún bucle va a existir en ese recorrido. Independiente ya de la
de la función de transición. No importa cómo haya, no importa qué función de transición sea. Si reconoció una cadena con una longitud mayor o igual a la cantidad de estados, lo que va a pasar es que en algún momento va a existir un bucle, como esto. ¿Sí? Acá tenemos nuestro clásico par de As seguidas de triplas de Bs. Y lo que nosotros teníamos cuando hicimos la demostración es que nos damos cuenta de que cuando llegamos los pares de As, estamos en el estado Q sub 2, siempre. Si nosotros tuviésemos 6 As, entonces con el primer par de As vamos a estar en Q sub 2, con el segundo par de As también vamos a estar en Q sub 2, y con el tercer par de As también vamos a estar en Q sub 2, y si hay otro par de As también vamos a estar en Q sub 2 siempre, al final de los pares de As. Entonces ahí nosotros tenemos la existencia de un bucle, y ese bucle es el que nos va a dar la fórmula para inferir que a partir de eso tenemos infinitos, infinitas cadenas. ¿Sí? Okay, voy a ponerle diapositiva, voy a ponerle transición a esto. Un ratito. Vamos así nomás. Hay demasiado texto. Hay demasiado texto. Este es el ejemplo que acabamos de ver. Por ejemplo, decimos, bueno, ok. No, es el ejemplo anterior. Vamos a poner esto se reconoce. ¿Sí? Si se reconoce esa cadena. Si se reconoce esa cadena, pues no importa cómo dibujemos, cómo hagamos el recorrido del FA a partir de la función de siguiente estado, la función de transición, sí o sí, ¿qué es lo que va a pasar? Acá se van a tener que repetir los estados. Ahí se va a tener que repetir una parte de la cadena. Y pueden haber diferentes repeticiones, diferentes partes. Eso no 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 es no es que una parte nomás tiene que haber, no es que tiene que haber un bucle nomás. Por ejemplo, acá hay un bucle
de Q1 a Q1. Acá hay un bucle de Q4 a Q4. Acá hay un bucle de Q0 a Q0. En este caso hay 3 bucles. Lo que siempre va a pasar, dice, esto no forma parte de la demostración, sino es la justificación, es que siempre, si nosotros tenemos una cadena cuya longitud sea mayor a la cantidad de estados, siempre vamos a tener que la cadena puede estar formada por 3 partes. Una previa, digamos, el bucle, ¿verdad? Y el tercer tiempo, ¿verdad? Tanto la previa como el tercer tiempo pueden no existir. Lo importante es que es esta restricción. Lo importante es que el bucle sí exista. El bucle tiene que tener por lo menos un símbolo. Tal que se dé lo siguiente. Desde el estado inicial llegamos a un estado Q. Y desde ese estado Q, con el bucle, llegamos también a ese estado Q. Y a partir del estado Q, con el tercer tiempo, la tercera parte, llegamos al estado final. Es como si dijésemos, bueno, acá tiene que haber un Q0, tiene que haber una parte X1. Estoy poniendo en, así como no, porque no es un arco, sino es una cadena. Y esto llegamos al estado Q. Y del estado Q, con X2, volvemos a llegar a ese estado Q. Y después, a partir de ahí, llegamos a un estado final con X3. Eso es lo que se está especificando. X1 y X3 pueden dejar de existir si todo es bucle, ¿verdad? Desde Q0 hasta Q0, todo es bucle. X2 es el que no puede dejar de existir. Ahora, yo puedo poner acá en el medio, hacer copy-paste, ¿verdad? Y volver a poner acá. Y de vuelta, puedo hacer copy-paste y poner todas las veces que quiero esta sección bucle. ¿Sí? El bucle que va desde Q hasta Q. Entonces, si dio una vez la vuelta al bucle, yo puedo hacer que dé más vueltas al bucle. ¿Cómo escribo eso? Que yo tengo esto, yo puedo decir que para cualquier K mayor o igual a 0, delta asterisco. Bueno, capaz que estén escuchando el chipero. Delta asterisco de Q sub 0 X1, X2 a la K, X3 también va a reconocer. ¿Sí? Eso es por la propiedad que nosotros habíamos visto, la primera propiedad del comportamiento del FA y que usamos para la demostración. Si yo tengo esto y esto, entonces X1, X2 a la 2 es reconocido. Y si hago copy-paste y pongo otra vez acá eso mismo, tengo X1, X2, 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 X3. X2 al cubo ya también es reconocido. ¿Sí? Por lo tanto, como esta K no está restringida a nivel, no hay cota superior, hay infinitas cadenas reconocidas.
lo que hace que el lenguaje sea infinito. Básicamente lo que hago yo es identificar un bucle. Identificar un bucle, si yo tengo eh, esta cadena 6 As, 6 Bs, yo puedo identificar un bucle, si tengo las 6 As, 3, 4, 5, 6. Yo puedo identificar varios bucles acá. Por ejemplo, puedo identificar, considerar esto como x1, ¿sí? Y puedo considerar estas 4 As como x2 y todas las Bs como x3. Si voy repitiendo x2, poniendo más x2 en la seguida de esa primera x2, la cadena se sigue repitiendo, ¿sí? Y así puede haber eh, pueden haber diferentes configuraciones de x1, x2, x3. No importa cuál, no hace falta encontrar la más chica, no hace falta encontrar la que x1 y x3 sean diferentes de la cadena nula, no hace falta nada, hay que encontrar nomás. Y eh, debido a la restricción de la longitud, entonces esas, eh, esas cadenas van a aparecer. ¿Puedo elegir otra? Sí, puedo elegir otra. A ver. Profe, Sí, una consulta. sí, Con lo que vimos, entonces se puede llegar a razonar que, no, que, que si no, nuestro lenguaje es infinito depende entonces que nuestro diseño de FA tenga ciclos. necesariamente tiene que tener. Así mismo, necesariamente tiene que tener. Sí, esto podría ser un x1, este es un x2 y este es un x3. El ciclo entonces que va de Q3 a Q3. Y podríamos tener también todo esto como x1, esto como x2 y x3, cadena nula. ¿Sí? Entonces lo que dice Ilialba es cierto, nosotros necesariamente para que un FA eh, reconozca una cantidad infinita de cadenas, necesariamente tiene que tener bucles. Y esa es una condición necesaria. Ahora vimos entonces la, la primera, la primera parte que nos decía, bueno, tenemos una cadena, esa cadena tiene ciertas cualidades y por lo tanto podemos concluir a partir de eso que el lenguaje es infinito, que es esto. ¿No? Ahora, vamos a la segunda parte, que es partiendo de que el lenguaje es infinito, ¿sí?
Partiendo del que el lenguaje es infinito, tenemos que demostrar que existe una cadena reconocida cuya longitud es mayor o igual a la cantidad de estados. Y eso directamente tenemos, digamos, hay que justificar, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un lenguaje infinito, recuerden siempre que el lenguaje infinito eh, es un conjunto de cadenas. Y recuerden que la cadena es una secuencia de símbolos. El lenguaje, por lo tanto, si está formado por cadenas, no puede tener un lenguaje, eh, no puede estar formado por infinitos símbolos. Puede estar formado por infinitas cadenas, pero no por infinitos símbolos. Por lo tanto, si yo tengo un lenguaje cualquiera, ¿sí? La única forma en que el lenguaje pueda ser infinito es que las cadenas vayan creciendo en longitud. Y si es infinito, tienen que crecer siempre. ¿Sí? No hay, no hay lenguaje cuya, no hay lenguaje infinito que tenga una cadena de longitud máxima. No hay un máximo de longitud para las cadenas en un lenguaje infinito. Por lo tanto, no hace falta luego que sea la cantidad de estados el límite. Yo pongo cualquier número, pongo 3 a la Q si quieren, y va a haber una cadena más larga que 3 a la Q, si el lenguaje es infinito. No importa ya el entero. Los libros directamente ya ni mencionan esta parte. Dicen, la parte solo sí evidente, puesto que el lenguaje es infinito y hay cadenas que superan cualquier entero. ¿Sí? Y la justificación es que las cadenas están formadas, perdón, los lenguajes están formados por cadenas, las cadenas están formadas por símbolos. Para que un lenguaje sea infinito tiene que ir creciendo en longitud únicamente. ¿Sí? Entonces, con esto se demuestra todo el teorema, ¿verdad? Donde tenemos un criterio para establecer cuándo un lenguaje es infinito, cuando el lenguaje reconocido por un FA es infinito. Y tiene que ver principalmente con uno de los requerimientos de la existencia de un bucle. Muy relacionado a esta parte, y así como reciencito vimos, en este caso, esta Q es arbitraria nomás, ¿verdad? Porque se necesitó para la parte sí, es que se puso la Q. Pero en realidad eso es jugar seguro nomás, digamos, ¿verdad? El, esa Q es un número, la cantidad de estados, es un número que nos asegura la existencia de un bucle nomás. Pero el bucle puede estar mucho antes de la cantidad de estados, puede estar al comienzo, ya puede estar el bucle. Por eso es que se enuncia, nosotros no vamos a demostrar, ustedes van a ver la demostración por todos lados, está la demostración, nosotros solamente vamos a enunciar que en realidad esa Q, ese número que se usa en este teorema, en realidad es Q, digamos, es válido el teorema, pero no es la versión más pura del teorema. ¿Sí?
no es la versión más pura del teorema. Es como decir, bueno, si un número decimal tiene más de 6 cifras, el número es mayor a 1000. Es cierto eso, ¿verdad? Un número decimal con una cantidad de cifras, la cadena que representa mayor a 6 es mayor a 1000 el número. Sí, es cierto. Ahora, en su versión más restringida, y no. En términos de informática 1, hay un teorema que nos dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el mínimo valor de longitud de cadena? Y ese mínimo valor es una propiedad de cada FA, que es el teorema del bombeo. ¿Sí? Y es interesante cómo se plantea, ¿verdad? Que tiene que ver más con más abstracto, por eso presentamos después, ¿verdad? Tenemos round FA, como habíamos tenido siempre. Dice, existe una constante n nomás ya. Esa n depende de q, en el sentido que la peor n que podemos encontrar es la cantidad de estado, pero puede ser menor. Ahora dice, ¿cuándo podemos decir que esa n es, qué propiedad tiene esa n? Y decimos que una cadena W con una longitud mayor o igual a n, ¿sí? Con una longitud mayor o igual a n, y podemos descomponer esta W, ¿verdad?, en X, Y, Z, de tal forma que la Y sea la que no sea cadena nula y la XZ sea menor a esa n, menor o igual a esa n. Entonces, la X y a la K, Z también va a reconocer la misma construcción que nosotros estuvimos manejando, ¿sí? Solamente que estaba cambiado por X1, X2 y X3. Y lo que se le suma es esta parte. Ahora, este punto 2 no teníamos. X y Z pueden ser cadenas nulas, entonces, profe. X y Z pueden ser cadenas nulas. Gracias. Sí, pueden ser cadenas nulas. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Dice, la n entonces es, lo que queremos buscar es el camino, en pocas palabras, lo que queremos buscar es, para un FA existe un camino más corto entre el estado inicial y el estado final. El resto es bucle. Básicamente lo que está diciendo el Pampilema. Y podemos tener inclusive, vamos a ir tomando el bucle más grande. Vamos a suponer, tomar este. Si se reconoce esta cadena, ¿verdad?, esa primera construcción que yo hice de decir, a ver, teníamos, vamos a poner 3 As. 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Dice el teorema del bombeo, dice, bueno, ¿sabes qué? Acá tenés que dividir entre X, Y y Z. Y la XZ tiene que ser menor a ese número, ¿sí?
Entonces, va a existir siempre un número, ¿verdad? Si vos decís, bueno, acá eh, el número es 2, entonces voy a decir qué parte es lo que yo tengo que puedo repetir y que los extremos tengan, sumados tengan 2, ¿sí? Y eso es lo que tiene que ver con, básicamente, con el camino más corto. Acá la cadena más corta es A, B, B, B. ¿Verdad? A, B, B, B. ¿Sí? Entonces podemos decir A, B, B, B. ¿Verdad? Y el resto tiene que ser bucle. ¿Verdad? ¿Pero qué número es ese que estamos hablando? Este definitivamente, si nosotros ponemos esto como X, esto como Z, ¿verdad? No estamos cumpliendo con la restricción porque esto no, no, no es un bucle. Ok. ¿Cuál es, eh, ¿cuál es? Entonces, evidentemente, 5 no es el número acá, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar otros números, no hay restricción lo que te dice, a partir de este número es clave para este FA, ¿verdad? ¿Sí? Este número es clave para, para este FA. Y podríamos poner, en nuestro caso, no sé, 7. Y bueno, entonces tenemos acá los 2. Y acá tenemos perdón, los 2. Y acá tenemos el enganche. Y acá tenemos los otros, los otros 3. La idea es que nosotros siempre vamos a dividir eso que, digamos, ok, acá tenemos un bucle. La n es para nosotros acá eh, un número dado, ¿verdad? Y lo de adentro es bucle, digamos, ¿sí? Lo de adentro es bucle. Eh, en realidad, el Van Lemma puede estar agrupando diferentes bucles. Si nosotros tomamos esto y después tomamos a ver, acá, tomamos todo esto como X, todo esto como Y y todo esto como Z. Entonces tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces podemos tomar como 8 el, el, la N. ¿Sí? El punto es que dice el Pampilema, nosotros tenemos un número asociado a cada FA. ¿Sí? A partir de ese número, si nosotros podemos encontrar la N que le identifica a ese FA, ¿verdad? Entonces ese número N nos sirve como pivot para hacer el bombeo, ¿verdad? Que es el teorema. ¿Sí? Esta restricción
La número 2 se hace justamente para minimizar, o sea, para maximizar esa N que se tiene que hacer y dejar todo lo que no es bucle en lo posible afuera. ¿Sí? Entonces ir agarrando el bucle eh, más grande, por así decirlo, ¿verdad? Este es el teorema que se utiliza en general en las demostraciones. Este es el teorema que ustedes van a encontrar más frecuentemente, por eso lo tiene eh, su, su nombre propio, teorema de bombeo. Ahora, ese teorema de bombeo es como si fuera un corolario al teorema que nosotros vimos. Por esa razón pongo como un enunciado y no pongo como la demostración. La demostración ustedes pueden encontrar en cualquier sitio y ya, pero ya tenemos los, los fundamentos sobre los cuales descansa, ¿verdad? Y eso es, es importante. Después se ve el teorema de bombeo para otros formalismos que también son útiles y tienen que ver con la n otra vez de vuelta, con inflar algo, ¿verdad? Bien. Conclusión con respecto a esto, a este teorema. ¿Sí? Lo que decía Villaro, la existencia de un bucle en el grafo que representa un FA asegura que el lenguaje sea infinito y en general no, pero en particular sí, ¿verdad? Es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Yo puedo tener un bucle que no lleva a un estado final, por lo tanto, el bucle se nos sirve para que el lenguaje sea infinito. Pues entro en un bucle donde estoy haciendo ciclos entre estados que no llevan a un estado final y eh, eso no hace que el lenguaje sea infinito. ¿Sí? Cuando el lenguaje reconocido por un FA es vacío. ¿Sí? Por supuesto, cuando no reconocido una cadena. Veamos que nosotros estemos probando cadenas. Cuando lo que vamos a decir que el lenguaje reconocido por un FA es vacío. Y si nosotros tenemos Q estados, entonces deberíamos probar todas las cadenas con longitud menor a la cantidad de estados. Si ninguna de esas cadenas reconoce, entonces ya no reconoce más, otro más, ¿verdad? Yo tengo 5 estados, entonces yo tengo que probar cadenas de longitud 0, de longitud 1, de longitud 2, de longitud 3 y de longitud 4. Si ninguna de esas cadenas es reconocida, entonces ya puedo inferir ahí que el lenguaje es vacío. No va a reconocer una de cadena de longitud 5 o 6, ya no va a reconocer, puedo estar Profe, seguro. Sí. una consulta. Eso, por ejemplo, sería un caso de lo que vimos en la clase pasada de tener tu estado final aislado, o sea, no conectado Uh-huh. con Sí, ninguna cadena. con ninguna cadena. Es decir, nuestro estado final es, en términos de grafo, es inalcanzable desde el estado inicial. No hay un camino posible, así mismo. ¿Sí? A veces también no es que se tiene desconectado. Bueno, sí, en este caso tiene que desconectar para que no llegue, ¿verdad? Sí, tienes razón. Ok, sí. Ahora, ¿cuándo el lenguaje reconocido por un FA es finito? ¿Sí? Otras cuestiones, ¿podemos llegar a probar que dos FA reconocen el mismo lenguaje? Y otra pregunta es, ¿hay una cantidad mínima de estados para reconocer un lenguaje en particular? Entonces, estas tres preguntas ya son un poquitito más complejas.
Lenguaje reconocido por un FA es finito. ¿Verdad? Si yo tengo un... Vamos a ver esa pregunta. Si yo tengo Q0, ¿verdad? 6 estados, de los dos son finales, los verdes son finales. El alfabeto está formado únicamente por AB y reconoce una cadena de longitud 2. Reconoce, a ver, longitud 2 dice, está mal ahí. BA. Vamos a corregir eso. BA. Yo probé y justo reconoce BA. ¿Qué es lo que puedo estar seguro hasta ese momento? De lo que puedo estar seguro es de que el lenguaje no es vacío. Por lo menos BA se reconoce. ¿Sí? Pero el lenguaje es infinito. O el lenguaje es finito. ¿Verdad? Eso no puedo todavía responder. ¿Sí? De hecho, si me dice que... perdón. De hecho, si me dice que reconoce B, B, B. B. En este caso, sí. Esta segunda. De hecho, si me dice que reconoce 4 veces. Todavía yo no puedo estar seguro si el lenguaje es finito o infinito. O sea, podría darse que eran V, 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 V. ¿Sí? Inclusive 5. V. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4. Sí. Si me dice que reconoce 5 veces el lenguaje, todavía podía no hacer infinito. Parece un bucle ese que va de Q0 al primer estado, pero no es un bucle, ¿verdad? Está medio deformadito. Por lo tanto, hacer la pregunta de las cadenas con una longitud menor a la cantidad de estados no nos asegura nada con respecto a la finitud o infinitud. Lo único que nos asegura es si hay o no hay, si el lenguaje es vacío o no vacío. Si encontramos una cadena de rango 0 a 5, entonces no es vacío. Pero eso no podemos decir que se corresponda a una infinitud, ¿sí? Que reconozca 5 veces no significa absolutamente nada con respecto a estar seguros de si es finito o no. Podría ser finito o podría ser infinito todavía. ¿Sí? Finito sería en este caso
¿verdad? De todas esas líneas azules son correspondientes a la B. Y si en realidad veníamos acá con la B, ¿sí? Reconocida 5 veces también. ¿Sí? Por lo tanto, para conocer la finitud de vuelta, el piso, digamos, según nuestro teorema, es Q. O según el teorema del bombeo, es esa N que le identifica que está relacionada al FA. En realidad, si nosotros queremos saber si este lenguaje reconoce eh, cadenas infinitas, deberíamos partir de cadenas de longitud 6. Ahí recién podemos estar seguros. Como dice el teorema. Si en algún momento reconoce una cadena de longitud 6, el lenguaje es infinito. Si no reconoció ninguna cadena de longitud 6, vamos a poner que no reconoció ninguna cadena de longitud 6, yo pruebo con una cadena de longitud 7. Si ahí reconoció una cadena de longitud 7, se cumple la hipótesis del teorema y el lenguaje ya no es finito, que era nuestra consulta. ¿Sí? Acuérdense que vacío es también es finito. No nos interesa en realidad entonces probar nada antes de la cantidad de estados para este caso. Si nosotros entonces probamos con 7 y no reconoce T, entonces ya nos vamos sospechando, digamos, de que reconoce algo porque no reconoció 6, no reconoció 7, no reconoció cadenas con longitud 8, no reconoció cadenas con longitud 9, no reconoció cadenas con longitud 10, no reconoció cadenas con longitud 11, no reconoce cadenas con longitud 12, no reconoció cadenas con longitud 13, no reconoció cadenas con longitud 4, 14. Bueno, ¿cuándo lo que vamos a asegurarnos de que el lenguaje es finito? ¿Sí? Y la respuesta está devuelta otra vez en el número de estados. Si no reconoció para 6 y no reconoció hasta 11, podemos estar seguros que no reconoce para 12, ni para 13, ni para 14. De vuelta. ¿Por qué? Porque te tiene que dar ni una vuelta. O sea, lo peor que puede pasar, Nico, es que acá ya probamos longitudes 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá ya probamos 6 longitudes diferentes de caminos. Si en esas 6 longitudes diferentes de camino no se llegó a un estado final, ya no se va a llegar más. ¿Ok? De vuelta por la misma propiedad. No importa en qué estado estaba acá, en el peor de los casos, ¿verdad? Para el último estado Q sub 0. Si nos llegamos con 6, nos llegamos con 7, nos llegamos con 8, nos llegamos con 9, nos llegamos con 10, nos llegamos con 12, no vamos a llegar tampoco con 12. ¿Sí? Caso extremo. Vamos a suponer que tengamos así. Acá tenemos Q sub 0. Y acá tenemos entonces Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4. Acá tenemos 5 estados. 5 estados. Si nosotros probamos cadenas de 5 y no reconocen 1, 2, 3, 5. Vamos a poner que este sea A, 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 A. ¿Cierto? La cadena 5 no reconoce. La cadena 6 no reconoce. La cadena 7 no reconoce. La cadena 8 no reconoce. La cadena de 9 no reconoce. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no reconoce cadenas de 9, ya podemos estar seguros que no reconoce cadena de 10 ni cadena de 11. Al límite, al final está relacionado otra vez
a la cantidad de estados. Cuando yo digo entonces que un lenguaje, perdón, cuando yo digo que un lenguaje es finito y cuando no reconoce ninguna cadena, perdón, cuando no reconoce ninguna cadena mayor o igual a la cantidad de estados y menor que 2 la cantidad de estados. Si no reconoce ninguna en ese segmento de longitud, la- el lenguaje es finito. ¿Sí? El lenguaje es finito. Puedo estar seguro de que es finito. Esa es la conclusión. ¿Sí? También está la demostración, pero digamos que a partir de acá, lo que cuesta de alguna forma entender este 2Q, ¿verdad? Pero sí, eh, he tenido la condición suficiente ya, si no reconoce ninguna, cierto, ¿verdad? Ahora, vos no podés estar buscando eternamente, o sea, eternamente inseguro, no reconoció de 6 de 7 de 8 de 9 de 10 de 11 ni uno te va reconociendo, cuando lo que vos estás seguro de que es finito. Entonces, el primer tope es 2Q. En realidad ese 2 puede ser 3 o 4 o 5, eso ya da igual. ¿Sí? Pero por lo menos tenés que probar, en el caso de SFA, tenés que probar entre 6 y 11. Si ninguno de ellos reconoció entre 6 y 11, el lenguaje es finito. Ojo, podría ser todavía no vacío. ¿Sí? Podría ser no vacío. No estás hablando acá de vacío o no vacío. ¿Sí? Ese 2Q es interesante, profe, porque el, hay un teorema en redes de computadoras que es el teorema de Nyquist que asegura que basta con muestrear dos veces para asegurar que no haya pérdida nada más. Exactamente. Tiene relación el, el teorema el teorema de Nyquist, ¿verdad? En el tema ideal, digamos. Es decir, ¿qué, qué es lo bueno del teorema de Nyquist? Que el sampleo tiene un límite inferior. ¿Sí? Entonces, el teorema de Nyquist es así fantástico. Yo no sé si ustedes vieron la demostración, pero nosotros nos obligaron a hacer la demostración del teorema de Nyquist, ¿verdad? Ya no, profe. Ya. Lo que pasa es que nuestro profesor de redes, ¿verdad? Ah, pero Varán también. Nuestro profesor de redes era ingeniero eléctrico o ingeniero electrónico, con un, con un, con unas bases matemáticas, todo lo que es conjunto, etc. Entonces, no obligaron al teorema de Nyquist. Entonces, por eso nosotros tenemos, o sea, el 2H de Nyquist es una cuestión de lo mínimo que se tiene que samplear para no perder. Y acá tenemos lo mínimo que tenés que samplear las cadenas para estar seguro de la finitud. ¿Sí? Eh, y el teorema de Nyquist todavía era medio sencillo. El teorema de Shannon me parece que se usaba ahí Fourier. Me parece que se usaba red de Fourier. No estoy seguro. O en el teorema de Nyquist. No los dos seguro que usamos, ¿verdad? Entonces no explicó todo el teorema serie de Fourier para, para demostrar, creo que era el teorema de Nyquist. Es el mismo concepto, ¿sí? Es un límite inferior para que se cumplan ciertas condiciones. Acá vos podés ir hasta 3Q o podés ir hasta 4Q o Nyquist podés ampliar al triple del ancho de banda, que no vas a ganar más información, no vas a obtener más información por samplear más rápido, para hacer, no sé si usaban el término samplear, pero hacer el muestreo, eso, para hacer el muestreo más rápido, el mismo concepto, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna consulta, señores? Voy a ver por el tema de la lista. Eh,
Otra forma de asegurarte que realmente es lenguaje finito es no desde el funcionamiento, sino desde el diseño en todo caso. Mirar que no haya ciclos. Sí, vos podés mirar, podés mirarle gráficamente, estáticamente al, al FA. Sí. Ahora, puede haber ciclo y no ser finito. Entonces, ¿qué tenés que encontrar? Que el ciclo en realidad es uno que está desconectado del resto de las cosas. Pero se puede. Y sobre todo en términos de prueba, de prueba y error, se encuentra también esa característica. Hay programas que encuentran la finitud, infinitud y utilizan esa técnica que vos estás diciendo, ¿verdad? Donde analizan el, el dibujo, ¿verdad? El dibujo, sin hacer las simulaciones. Y es muy interesante porque nosotros como humanos, al mirar el dibujo, podemos decir si reconoce un lenguaje infinito. Entonces tiene que haber también algún dispositivo, algún programa, algún agente que haga eso mismo sin incurrir demasiado en la simulación. Bueno, un ratito, señores, voy a... Ratito estoy tratando de ingresar estoy ingresando a la carga de asistencia y no me está entrando. Ah, bueno, yo no tengo más de memoria mi contraseña. ¿No aparece? Bueno, quedamos entonces con... Voy a pasarle después por... Yo tengo con el Meet Attendance, con eso lo voy a pasar, voy a ver cuando me carguen el horario para cargar en Sapiencia. Pero tenemos registrado, sí, tenemos no solamente la grabación, que ahí se puede sacar, sino también esa planilla. A ver. Ok, señores, bueno.